Hace unos meses, la comunidad médica del país, para empezar, se sorprendió cuando en una decisión inexplicable y autoritaria, porque se brincaron todas las tranzas, fueron tranzas, se brincaron todas las trancas, no obedecieron con lo que dice la ley, se publicó en el Diario Oficial la eliminación de una gran cantidad de normas oficiales mexicanas que tienen que ver con el tratamiento que los médicos de este país le tienen que dar a un paciente de acuerdo a ciertas reglas. Una jueza ya dijo que no corresponde esto y echó para atrás esta decisión. Ya saben de quién, del mediocre que es subsecretario de Salud, que se ha apoderado de la Secretaría, que no voy a pronunciar su nombre. En cariñito le dicen Doctor Muerte, por los casi 700,000 o un poco más muertos que su ineptitud causó durante la pandemia de COVID-19. Para platicarme este asunto me acompaña esta tarde el secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, diputado panista, Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Eduardo, muy bien, buenas tardes. Un placer saludarte a ti y al auditorio. Explícanos la importancia de estas normas oficiales mexicanas. Mira, dice la Constitución que todos tenemos el derecho a la protección de la salud. Y luego la Ley de Salud dice que la idea es que si tú tienes diabetes, pues recibas lo mejor para atenderte tu diabetes. Si tienes un cáncer del seno, que lo tengas. Las normas oficiales mexicanas es la receta a detalle de lo que se necesita, hecha por expertos, no son políticos, no son burócratas del gobierno, sino son expertos, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama de la mujer o del cáncer de cuello del útero o en el cáncer de próstata, participan los oncólogos, los radioterapeutas, los quimioterapeutas, los cirujanos, los genetistas, los promotores de la salud, los histopatólogos, los genetistas. Entonces, todos los expertos dan el mínimo de estándar, pero se hace a mucho detalle. Una norma oficial mexicana, por ejemplo, de cáncer de mama, duró casi 2 años en hacerse para poder revisar muy bien las mejores evidencias y entregarle a los mexicanos 2 cosas. Lo primero, profesionales de la salud capacitados de manera obligatoria, no importa si te atienden en un lugar público o en un lugar privado o en un lugar de asistencia social como BIFAC, por ejemplo. Y la otra es que tengas los tratamientos que dicen los especialistas tú necesitas. Una pregunta, Héctor Jaime. ¿Estos son los famosos protocolos? Exacto. Algunas normas inclusive tienen guías clínicas o protocolos personalizados, porque no es lo mismo un cáncer de mama en una jovencita de 30 años que una persona de 80. El tipo de tumor puede ser diferente, el tipo de invasión puede ser diferente, el tratamiento es diferente. Por eso llamaba la atención, dado que el protocolo se asocia a los medicamentos que hay que darle, que de repente desaparezcan el 80% o más de la carga de la enfermedad, Eduardo, ya sea que estén enfermos o ya sea que mueran por ellos. En este caso, la primera causa de muerte en mujeres es el cáncer de mama y fallecen más hombres por cáncer de próstata que mujeres por cáncer de mama. ¿Cómo justificó esto el doctor Muerte? Por sus pistolas. En realidad no dio ningún evento y lo que estamos pidiendo es que haya el diálogo, que revisemos con las evidencias, con los protocolos, con los científicos, con los maestros universitarios, con los investigadores, con los clínicos de todo México, como se hace normalmente una norma. Y él dijo nomás, bueno, pues él mismo es el jefe de la Secretaría de Salud, él mismo es el subsecretario del ramo, él mismo hace que se cancelen las normas, él mismo las publica, pues de manera, como tú bien lo señalaste al principio de tu programa, de manera unilateral, autocrática, con una dictadura sanitaria que además solamente afecta a los más pobres, Eduardo. Ahora, una juez federal está invalidando este decreto. ¿En qué consiste la decisión de la jueza? Mira, primero lo más relevante es que desde la entrada en vigor en 2011 de este principio pro persona, lo que se está fundamentando a través de la Corte es que el derecho a la salud y el derecho a la vida está por encima de otro tipo de intereses, como en este caso una decisión gubernamental. Aún sin haberse cancelado de manera definitiva las normas, ella dice, a ver, el proceso con el que se anunció que se va a hacer es un proceso inválido porque el sujeto regulado y el sujeto regulador deben de estar en diálogo, Eduardo. Entonces la jueza dijo, a ver, esto va a afectar
a los más de 20 millones de personas con hipertensión arterial, a los más de 11 millones de personas con diabetes, y así te puedo desglosar las 35 normas hasta el alacranismo, que simplemente aquí en León, Guanajuato, más de 20,000 personas son picadas por alacrán y no muere ninguna, porque la norma marca con precisión qué es lo que hay que hacer, si es un niño, si es un adulto, cuántos sueros hay que tener, de qué tipo de sueros, y obliga al Estado mexicano a tener lo necesario, Eduardo. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Van a desacatar esta orden como le está dando con los libros de texto que también una jueza ya dijo que no se distribuyan hasta que sean revisados? ¿O es más fácil frenar este decreto? Mira, ahorita hay una sola juez que ya lo determinó, pero tenemos preparados cientos de amparos, se han presentado muchísimos más, y yo creo que en este caso la decisión, como es muy evidente, mira, Eduardo, la persona que vive con diabetes vive con ella 24 horas y sabe lo que es bueno y lo que es malo. Los padres de los niños con cáncer saben muy bien qué medicamento les faltaba. Eso no lo sabe desde la burocracia el doctor López. Bueno, estás hablando de un doctor Muerte que es un burócrata fracasado, que lo tuvieron que correr en un sexenio pasado cuando tuvimos la influenza, la del H1N1, donde él pregonaba que había que hacer que todo el mundo se infectara para que tuviéramos el efecto rebaño, que es lo primero que promulgó cuando empezó el COVID-19. Es un tipo con ideas, vamos a decirle, un poco raras, ¿no? Pues mira, es un científico que dejó de serlo y empezó a actuar realmente como alguien con negligencia casi criminal. ¿Alguna vez fue científico? Porque sí estudió, pero en los hechos, fuera de publicar algunas cosas, no ha dado mucho de qué platicar. No, por supuesto, ha dado de qué platicar, pero pues muy mal para los mexicanos y más para los más desheredados, estimado Eduardo. Yo realmente creo que sí seguiremos con la presión desde las academias nacional de medicina, de cirugía, las asociaciones civiles y muchas más gentes que nos estamos amparando, porque lo que están buscando es quitarse el referente para que puedan capacitar al personal y darle lo que se necesita, Eduardo. Y esto es algo muy serio, no lo podemos permitir, es algo fuera de la ley. Mira, por darte un ejemplo, el 10 de mayo de este año publicamos que pudiera separarse los 3 tipos de diabetes: la diabetes del embarazo, la diabetes que ocupa insulina, la tipo 1 y la tipo 2, y que había la norma mexicana que tendría que separarlas. Y unos días después, publicada la ley, obligatorio para el gobierno federal, según la Constitución, pues el señor decide que va a quitar la norma de diabetes por sus pistolas. Eso no se lo podemos permitir. ¿Él es diabetólogo? No, ¿Es no, en realidad internista? no. Digo, Él hizo medicina y luego hizo una maestría y un doctorado en epidemiología en Estados Unidos, o al menos le dieron el grado así, pero la verdad es que como ha manejado las cosas, este manejo negligente de la pandemia, este manejo negligente de la COFEPRIS, de los medicamentos, las recomendaciones que da el presidente, que todavía hoy en la mañana, pues otra idea muy grandota y pésima, hacer un gran almacén para medicamentos. Yo no sé el presidente qué le platican, ¿ves? Pero si no está la corrupción abajo, como realmente hoy está pululando por todos lados en la cuarta transformación, esta idea que le comentan al presidente marca que por eso estamos como estamos. bueno, es que quien le dio la idea no sabe lo que es el manejo de inventarios en la tercera década del siglo XXI. Otra pregunta, ¿los médicos qué tanto están haciendo caso o siguen adhiriéndose y siguiendo los protocolos que establecen las normas oficiales? Siguen estableciéndose, Eduardo, porque es la mejor garantía que tú tienes ante un tercero, ante el Poder Judicial, para decir, a ver, yo hice las cosas de la mejor manera. Mira, voy a ponerte un ejemplo, Lalo. Por más que tú seas el mejor médico del mundo en cirugía, pues no sabes las demás disciplinas. Y una norma oficial mexicana condensa lo mejor de todo mundo. Ahí están los mejores expertos y ese documento, ese que te puede permitir ante un juez, ante un ciudadano, ante cualquier tercero, decir, estoy manejando las cosas con lo mejor posible. Obviamente la medicina no es una ciencia exacta y por eso se actualizan las normas cada 5 años. Lo que deben de hacer es actualizarlas, no eliminarlas por sus pistolas, Eduardo. Yo sigo sin entender por qué decidió eliminarlas. Sigo sin entender por qué eliminas algo que científicamente se diseñó para que todos los médicos sigan esas normas. No me lo explico, no lo entiendo, no cabe en mi cabeza. Pues mira, cada día le invierte menos a la salud. Hay un austericidio republicano. Por darte un ejemplo, el año pasado les autorizamos para comprar vacunas, Eduardo, 30,000 millones de pesos.
no gastaron ni siquiera 8,000 millones, o sea, Bueno, es 22 que mil millones. ya también entiendo, no sé, yo sé que eres del PAN, pero también sé comprensivo, por favor. Tienen que acabar Dos Bocas, tienen que Pues acabar sí, otros proyectos. a cambio de La salud puede esperar. a cambio de tener mucha gente que está muriendo de manera prematura, a cambio de que la economía en los lugares más pobres se está desbaratando porque Bien, ocupan más dinero. Ni siquiera la pensión para adulto mayor, que no sé si tú la cobras o no, no, no la alcanza cobro. para comprar los medicamentos que la gente no tiene para comprar, ¿ves? Bueno, eso ya será tema de otra plática. Gracias, Bueno, Héctor Jaime, muy amable. hasta luego, Eduardo. Gracias, Héctor Jaime Ramírez Barba, es secretario de la Comisión de Salud y diputado federal panista por el estado de Guanajuato. Vamos a ir a los mensajes, regresamos.